como libro, como reflexión del ser humano, etcétera. Es un libro de Federico Engels, el gran compañero de Marx, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ese libro me impactó cómo analizaba las sociedades humanas, cómo analizaba las relaciones humanas en el mundo antiguo, en el mundo primitivo, en el mundo antiguo. Y son las lecturas que a mí me han llevado pues un poquito a ser escritor. Y luego he leído de todo. He ido, pues, no tengo una línea clásica. Hay gente que le gusta mucho la literatura, antes lo comentamos, ¿verdad? La literatura norteamericana del XIX, o la literatura norteamericana del XX, o la literatura francesa del XVIII, yo qué sé. No, yo voy cogiendo lo que me gusta y soy un fanático de la lectura y leo de todo, hasta historia incluso, ¿no? Hasta historia. Y bueno, pues mi bagaje intelectual es un bagaje muy diverso, poco especializado, pero muy diverso. ¿En tu caso? Bueno, yo en mi caso igual, como estudié con los jesuitas, pues tengo una formación eminentemente clásica. Luego también, aunque pareciera mentira el tiempo, sí, hay aquí algunos que estuvieron conmigo, lo saben, aunque parezca mentira, en un colegio de jesuitas al final estuvimos también los existencialistas, nos dejaron hacerlo, pero me faltaba una pata, y la pata esa la encontré en Cádiz, y fue Fernando Quiñones. Yo le tengo un cariño especialísimo, porque leí Las 1000 noches de Hortensia Romero y La canción del pirata y dije, esto es lo que me faltaba a mí para yo avanzar y dedicarme a escribir novelas. Y con ese batiburrillo pues de clásico, de existencialismo y de Fernando Quiñones, pues me dediqué a escribir, después de leerlo a ti y a Juan Eslava, que me dieron el impulso final, pero evidentemente jamás en un libro de leyes ni de leyes mercantiles. El amigo Alfonso Franco quería preguntarnos. Yo no creo que haya tanto divorcio o tanto menosprecio como estáis diciendo, sobre todo José Luis Corral, del historiador profesional al novelista histórico. De hecho, tú eres un historiador profesional y un novelista histórico, así que en tu caso se aunan perfectamente las dos cosas. Yo que creo que, si bien es verdad que hay personas que menosprecian, es cierto, pues al novelista histórico, siendo historiadores, que menosprecian al novelista histórico, probablemente por envidia. Por envidia porque ellos desearían escribir como escribe el novelista. Lo que ocurre es que no escriben de esa manera. Y claro, es posible que ahí haya una cierta, pues, más que recelo, celo, envidia quizás, de la prosa, no de los hechos históricos, sino de la prosa. Pero claro, también hay que pensar, y eso lo sabes tú muy bien, José Luis, y también Jesús, que un novelista histórico, un novelista y un historiador son dos cosas distintas. ¿Por qué? Por su método. Y entonces, claro, evidentemente, el método del historiador no tiene por qué ser el método del novelista histórico, ni viceversa. Ni el novelista histórico tiene que ser un historiador profesional. Sí. Eso por un lado. Y luego hay otras cosas que me han sugerido las palabras de José Luis Corral. Por ejemplo, cuando ha hablado de las crónicas de la Edad Media, bueno, yo no sé a qué crónicas se refiere él, evidentemente, porque claro, hay crónicas y crónicas, como él sabe. Es cierto que hay muchas crónicas que son ficción, que duda cabe, pero todas las crónicas de la Edad Media son ficción, porque si son ficción, ¿qué es lo que puede hacer de historiador? ¿Qué fuente puede utilizar? Porque si afirmar un historiador profesional que una crónica es ficción, eso es un poco serio. Sí. Porque eso es negar el método del historiador, o al menos el instrumento con el que el historiador trabaja fundamentalmente, que es precisamente, aparte de los documentos originales, la fuente narrativa y escrita, que son la historia, las crónicas. Y también es verdad que hay crónicas que pueden ser perfectamente novelas históricas. Yo cuando leo y releo, para mí la mejor crónica de la Edad Media
que las dos mejores crónicas de la Edad Media, que son la de Pedro el Cruel, de López de Ayala, el canciller López de Ayala, y la de Alonso de Palencia, del reinado de Enrique IV, yo estoy viendo ahí no una novela, sino muchas novelas. Pero al mismo tiempo estoy viendo también la interpretación que hacen dos personas que vivieron esos hechos en primera fila de esos hechos. Por lo tanto, es posible, es seguro que hay una ficción, sobre todo si el cronista es al mismo tiempo un novelista o un hombre de letras, como lo era el canciller Ayala, que publicó el Llamado de Palacio y algunas otras obras más, y también el propio Palencia, que no se limitó a hacer historia, sino otras obras relacionadas con la ficción. Sí. Bueno, dos cosas. Primero, lo del celo-recelo, pues seguramente tienes mucha razón. Probablemente hay... Pero claro, cada uno somos como somos y cada uno piensa lo que piensa, y es verdad. Yo cuando he dicho que hay un cierto divorcio, recelo, me refería fundamentalmente en la segunda mitad de los 90. Ahora, cosa que también he dicho que ha cambiado bastante y que ya me parece que ese divorcio, que por otro lado ha sido absurdo, pues ya no tiene sentido y creo que está superado. En ese caso, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en cuanto a los historiadores profesionales, esa envidia que si el novelista escribe mejor y mal, es que yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido los historiadores profesionales es que nos hemos centrado casi exclusivamente en las fuentes, en el método, en el análisis, y nos hemos olvidado de algo que no han hecho ni los franceses, ni los profesionales ingleses, ni franceses, ni alemanes, ni norteamericanos, y es la forma, contar bien las cosas. Y pongo como ejemplo, y lo siento, a mi director de tesis, el profesor Ullieto, que ya murió, y que él me decía siempre, me llamaba Pepe, lo que tienes que hacer, me llevaba muchos años, lo que tienes que hacer es el documento y el documento. Digo, bueno, y contar bien las cosas. Me decía, no, eso no importa, el documento. Digo, bueno, y contar bien las cosas, no, y el documento. ¿Qué pasa? Que hemos creado un lenguaje, casi metalenguaje histórico, historiográfico, que no ha llegado a la gente. E insisto, yo creo que para que una cosa se haga bien, tiene que entenderla todo el mundo. Sí, pero José Brito sabe muy bien que durante muchos años la historia que tú estás hablando de contar bien es la historia narrativa que estuvo muy mal vista durante muchísimos años. Pero es que no tiene por qué estar en contradicción. Ahora hay una nueva historia narrativa. No tiene por qué estar en contradicción las cosas bien hechas. No solamente con los temas positivistas. Sí, y en cuanto a las crónicas medievales o las crónicas antiguas o las crónicas modernas, yo me sigo manteniendo, y puede que esto sea muy iconoclasta, tampoco me importa demasiado, yo sigo manteniendo, primero una cosa, el método nunca es la fuente, el método es la forma de análisis de la fuente, el método nunca es la fuente, y las fuentes son siempre ficción. Mira, Antonio, hay una cuestión que es evidentísima, son ficción. El otro día tuve una cuestión a este respecto, ¿no? Son ficción. Es que me dijo un colega, hombre, tú hablas mucho de las fuentes, en la lista de nuestro departamento que recibirás, que va a salir dentro de un mes, hay un dossier sobre historia y ficción. Yo hago la introducción y hay gente que trabaja las fuentes medievales castellanas, Margarita Torres, otros aragonesas y otras las andalusíes, ¿no? Y me preguntaban sobre esto, y digo, mira, es que son ficción hasta las fuentes notariales. Y me decía, un notario, digo, pues hay un ejemplo evidentísimo. Imagínate que alguien, yo no sé en Cádiz, pongo el caso de Zaragoza, que alguien dentro de 1000 años hace un estudio sobre la propiedad inmobiliaria, el precio de la propiedad inmobiliaria en Zaragoza, y lo compara con los salarios. Se llevará una sorpresa espectacular, porque los pisos que están escriturados valen un 30% por lo menos que lo que se ha pagado realmente.